Un verdadero placer estar aquí hoy conversando con la doctora Joana Faliero, especialista en Derecho Informático, bueno, doctora en Derecho Informático, en Derecho en general, con especialidad en Derecho Informático, en privacidad, en protección de datos personales. Es en verdad un honor para mí estar con la doctora por una razón particular. La doctora anda por el mundo promoviendo una cosa que pareciera imposible en tiempos digitales, que es el derecho al anonimato. Y así se llama uno de sus últimos libros, profesora, así se llama tu penúltimo libro, El derecho al anonimato. ¿Qué es eso? ¿Qué es el derecho al anonimato? ¿Existe eso en la era digital? Bien, bueno, antes que nada, José, muchísimas gracias por el espacio y por la convocatoria. También para mí es un placer inmenso, bueno, compartir este espacio con estas inquietudes que justamente hoy en día son tan relevantes para nosotros, estando inmersos en la era de datos, en la era digital. Las preocupaciones que se ciernen sobre nuestra privacidad como usuarios, como consumidores, como titulares de los datos, en los diferentes roles que nosotros asumimos hoy día. Para plantear este tema, ¿no?, del derecho al anonimato, de esta cuestión que surge como un planteo de un derecho nuevo en el ámbito de la privacidad de los datos, fundamental, humano, se debe porque, en términos generales, los lineamientos que nosotros tenemos desde el punto de vista protectorio, a nivel legal, jurídico, ¿no? Ateniéndonos más a lo formal, siempre han sido edificados en contextos donde la privacidad no se encontraba en jaque tal como la Sí. encontramos hoy día, y en contextos donde no existían las técnicas de procesamiento de datos que hoy día se encuentran absolutamente generalizadas, masificadas, que no solo han redundado en el incremento de las velocidades de procesamiento y los volúmenes de los datos, sino también en las capacidades relacionales que tienen esas técnicas de procesamiento. Entonces, hoy día realmente la privacidad, como decirles, nace disminuida en un entorno que uno podría caracterizar de posprivacidad. A mí me gusta hablar mucho de las sociedades posprivadas, entendiendo aquellas que ya están más allá de los límites históricos, embrionarios de lo que es el concepto de privacidad, porque naturalmente hoy día las sociedades se han volcado hacia la hipervigilancia Claro. masiva de las individualidades, donde la identidad digital del individuo realmente ha escapado del control del individuo, y que conoce sinceramente mucho más que lo que el propio individuo sabe sobre sí mismo. Y que sirve justamente esa identidad digital muchas veces para tomar decisiones respecto de qué libertades, qué derechos tenemos. Es decir, en el mundo del perfilamiento, de la parametrización automatizada, de la segmentación, del targeting, ese perfilamiento termina definiendo qué derechos nosotros tenemos y genera justamente conculcaciones y violaciones a nuestros derechos, a un gran matiz de derechos humanos fundamentales, en los cuales, bueno, la persona queda sublimada a esa vigilancia e hipervigilancia de carácter Sí. electrónico que cada vez se incrementa, cada vez el medio digital se encuentra más centralizado, más monopolizado, y todo este mundo virtual no es ni seguro, no es neutro, por lo menos para el individuo. Hay nuevas necesidades protectorias, o sea, existen justamente estas nuevas amenazas que podemos identificar, que son existentes y que son palpables y que el individuo ve afectado de manera absolutamente crónica y rutinaria su autodeterminación informativa, como derecho basal tal vez de la moderna protección de datos personales y de su privacidad, y entonces surge en ese entorno de posprivacidad la necesidad esta de contemplar nuevas realidades que nosotros tenemos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista administrativo, desde las ideas, desde lo económico, porque naturalmente los datos son hoy en día el motor que mueve a la humanidad, es el motor económico más lucrativo de los últimos tiempos. Y es ahí Profesora, donde uno plantea esta idea, ¿no?, de anonimato como tercera opción. Hasta ahora ustedes pudieron haber visto siempre, y evidenciándolo como titulares de los datos, que las opciones son binarias. Uno se sujeta al sistema o no se sujeta.
Y el anonimato sería en aquellas situaciones en las que potencialmente sí se pudiera, uno, sustraer del ámbito del perfilamiento que jurídicamente y técnicamente se exija la preservación de ese derecho en el contexto de procesamiento, ¿no? Profesora, me encanta esa idea que tiene usted de la tercera opción, ¿no? Pienso, ciertamente me vienen a la mente esos sistemas políticos de la tercera vía, ¿no? ¿No? De los 90, principios de los 2000, ¿no? Como una posibilidad de no vivir en este mundo binario. Eh, pero más bien cuando lo pienso, lo reflexiono y reflexiono en su idea sobre el derecho al anonimato como un derecho de nueva generación que trasciende o que es consecuencia del derecho a la intimidad, del derecho a la protección de datos personales, del derecho a la autodeterminación informativa y en consecuencia el derecho al anonimato. Bueno, y podríamos poner uno en medio que es el derecho al olvido que se ha regulado en Exacto, Europa. que también se ha ¿No? reconocido. Pero me viene la idea de que usted es como un salmón nadando a contracorriente. Claramente. En serio, no veo manera de que sea posible instaurar el derecho al anonimato como una tercera vía. Bien, Digo, no es quiere muy decir que no esté posible. a favor, Sí. pues, ¿no? No, no, el tema es que es muy posible. El problema aquí está en la dominancia que existe justamente de estas ideas hegemónicas en las cuales a las sociedades, justamente por el propio sistema de hipervigilancia y las ideas subyacentes en las cuales hoy en día directamente existe, como decirles, una anulación del derecho a la privacidad. Estamos sometidos permanentemente a mensajes mismos que desde el punto de vista simbólico terminan, como decirles, mancillando lo que es el derecho a la privacidad y estigmatizando todo aquel que busca ese derecho. Nosotros tenemos esa típica frase, ¿no? En cuanto a la privacidad típicamente a nivel social, ¿no? Que para que la gente se sujete de manera, como decirles, más pasiva y aceptante de la hipervigilancia, de la idea de que si no tiene nada que ocultar, entonces que no le debería molestar que lo vigilen electrónicamente, que lo monitoreen con cámaras de videovigilancia, que utilicen el reconocimiento facial y sus datos biométricos y otras cuestiones, ¿no? Entonces, muchas veces se nos inculca estas cuestiones de renunciar a nuestra privacidad y es un mundo justamente, un mundo muy binario. Lo hemos visto en pandemia. En pandemia muchas veces se nos ha propuesto tal vez la diada entre salud y nuestras libertades fundamentales, o salud o privacidad, cuando en realidad siempre se pueden obtener los dos bienes jurídicos. Los derechos humanos fundamentales nunca han nacido ni han sido reconocidos para anularse entre sí, sino para sumar sus protecciones y para el reconocimiento progresivo de los mismos. Por lo tanto, en esa idea del principio de no regresividad, y justamente de progresividad, el reconocimiento de la privacidad no puede tener marchas atrás simplemente por la preponderancia de ideas que a nivel mercado buscan justamente sobreponer sus intereses explotativos y lucrativos por sobre los derechos humanos subyacentes. Sí, Entonces, perdón, algo que, ¿no? que parece, ¿no? Que es nadar contracorriente, en el fondo es una postura que creo que cada día está tomando más fuerza, en particular porque los ordenamientos jurídicos más avanzados del planeta están reconociendo justamente la importancia hoy más que nunca de la privacidad, privacidad por diseño y por defecto, seguridad por diseño y por defecto, confianza por diseño y por defecto. Entonces, hay realmente fuerzas que por el otro lado compensan, ¿no? Este nado contracorriente. eh, estamos en un entorno, y usted lo acaba de mencionar, estamos en un entorno, pues, pongámosle el nombre que queramos, que las etiquetas mercadológicas, incluso para este término teórico, ¿no? Sí, ya son vastas, ¿no? Desde capitalismo de la vigilancia, sociedad de control, era del colonialismo de datos, bueno, ¿no? Tenemos muchos términos para repartir. Lo cierto es que eh, las condiciones económicas, las condiciones de mercado y además las necesidades de control de los gobiernos hacen, profesora, que la posibilidad parezca muy remota, aunque
existen organismos que estén trabajando en estos o iniciativas globales sobre mayor respeto a datos personales y en consecuencia mayor privacidad. Le quiero hacer una pregunta que le hice en otro momento y quiero tenerla aquí para estas entrevistas en YouTube. Profesora, ¿considera usted que las leyes de protección de datos en realidad solo están creadas para legitimar la extracción y explotación de los datos personales de los ciudadanos? En términos generales, si miramos un poco cómo se ha torcido a veces, ¿no?, la pluma de ciertas, ¿no?, ideas desde el punto de vista regulatorio, hemos visto como a veces han permeado ciertos intereses sectoriales, industriales, en cuanto a ciertas cuestiones que han sido reconocidas dentro de los propios ordenamientos y que muchas veces o han desvirtuado. Por ejemplo, en el caso argentino, nosotros tenemos proyectos que se han sacado en materia de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales local, un proyecto, por ejemplo, del año 2018 y luego reconocidos también del 2020, han incluido conceptos tales como ser el consentimiento tácito. Claro. Imaginen, ¿no?, el consentimiento contextual que atiende simplemente, ¿no?, a justamente colocarle a la parte fuerte relacional de justamente una relación asimétrica de poder, como es la del tratamiento de datos personales, colocarle justamente al responsable de tratamiento la facultad de decidir unilateralmente a nivel contextual si un determinado procesamiento de datos no es permisible. Y en este sentido, nosotros hemos evolucionado mucho en otras ramas jurídicas a nivel el concepto, ¿no?, de nuestro consentimiento, de que hoy en día para nosotros el consentimiento es realmente un proceso de carácter dinámico, no es algo formal, como decirles, instantáneo, sino que muy por el contrario, estamos hablando, ¿no?, de un concepto que desde el punto de vista estructural es dinámico, es iterativo, es rico en cuanto a la carga comunicacional. Y parece que justamente las leyes a veces se apartan de estas cuestiones que ya se han evolucionado desde el punto de vista jurídico, que ya hemos trabajado. En particular en el de derecho privado, por ejemplo, el silencio no ha sido expresión de la voluntad o como manifestación de voluntad, sobre todo cuando aplica a sujetos que son estructuralmente, informativamente o económicamente débiles. En relaciones de asimetría, justamente el silencio de la parte que se encuentra en condición de hipervulnerabilidad no podría ser jamás desde un punto de vista jurídico, si pensamos con buena fe y con lealtad y con otras cuestiones no propias de nuestro derecho moderno, jamás debería ser considerado como expresión o manifestación de voluntad. Por lo tanto, sí, entiendo que de cierta manera, ¿no?, los cuerpos normativos a veces han, como decirles, permitido el desarrollo, ¿no?, de ciertas malas prácticas, que luego son más difíciles de corregir con los subsiguientes cuerpos normativos, ¿no?, que vienen a corregir esos defectos históricos. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con el gran y notorio ejemplo de la Comunidad Europea, con la regulación del GDPR. El RGPD ha venido a reemplazar, ¿no?, la directiva previa. La directiva 9546 tenía justamente, como decirles, a nivel evolutivo, ¿no?, los mejores niveles o el mejor estándar desde el punto de vista protectorio a nivel internacional en ese momento, ¿no?, obviamente pensando contextualmente en el pasado, en ese entonces. Y el RGPD resulta, por los tiempos que corren, tal vez mucho más rico en cuanto a las fundamentaciones, en cuanto a sus considerandos, más que lo que se logra traslucir realmente en el cuerpo en sí mismo desde el punto de vista regulatorio. Sin perjuicio de lo cual se ha afilado la protección, es decir, han dado cuenta de ciertos errores históricos en los cuales justamente han, como decirles, enraizado muchas malas prácticas del mercado, como crecer en el tema del perfilamiento, crecer en el tema del acaparamiento de datos, el no poder justificar, por ejemplo, el origen de la información, o sea, el consentimiento informado de los titulares de los datos, y todas estas cuestiones luego terminan teniendo que ser corregidas también por estas herramientas normativas. Y también tenemos otra responsabilidad que creo que es otra de las cosas pendientes, ¿no?, a nivel regulatorio, que es el tema de revisar viejos conceptos que tal vez se terminan y se siguen repitiendo en los cuerpos normativos y que deberían haber cambiado según el contexto actual de procesamiento. Nosotros, por ejemplo, tenemos definiciones
históricas en todas partes, ¿no? De lo que es un dato sensible. Pero tenemos una definición, como decirles, bastante estática de datos sensibles, es decir, tenemos categorías de Sí, datos sensibles que enuncia la norma, y tal vez del mismo modo, ¿no? Que el procesamiento de datos es contextual, la criticidad de los datos, la sensibilidad de los datos, también va a ser contextual. Y eso nos sí, permite digamos, ver que puede haber muchos más peligros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de datos sensibles. Y lo mismo después con temáticas relacionadas, por ejemplo, el perfilamiento o permitir listados de datos que solamente se limiten a y a características no tales como el nombre, apellido, documentación e identificación tributaria, que hoy vimos que, por ejemplo, los ciberatacantes explotan y utilizan. Por lo tanto, ya no es tan inocuo tener ese tipo, ¿no? de listados, y deberíamos pensar un poco en alguna protección un poco más aguda, ¿no? híjole, no quiero sonar naif, pues, ¿no? También me gustaría sonar idealista ¿no? Y propositivo y progresista, ir hacia adelante, pero tengo la impresión, profesora, que cada vez vamos más hacia un punto verdaderamente binario donde la única protección de los datos personales es la posibilidad de no extracción o de no recabamiento del dato. O sea, pareciera que esa va a ser la única vía de máxima protección, porque no solo tenemos, si usted puso un nuevo actor, no solo tenemos a las compañías privadas, ¿no? A las corporaciones privadas o a los gobiernos con la necesidad de control y vigilancia, sino al mismo tiempo tenemos a los hackers, bueno, no solamente los hackers, digamos que a estos actores en territorio ilegal, ¿no? Pateando la pelota de manera muy mala. Así que pues nos aproximamos a aquello que decía Donald Trump, quizá, que era no computer is safe, ninguna computadora es segura, ¿no? En esa idea de, pues la única cosa segura que tienes es anotarlo en una libreta y quemar la libreta inmediatamente. Es que acá nos ha faltado un poco de sinceridad en el tema a lo largo de los años y parece que justamente la cuestión, el ámbito digital ha permitido tal vez tomar con cierta ingenuidad o permitirnos, como decirles, volver a evolucionar ciertas cuestiones. Jurídicamente uno podría decir que tiene que reconocerse que la actividad de procesamiento de datos es en sí misma una actividad riesgosa. Y este es un reconocimiento que debemos de hacer para conmensurar también el tipo de daños, entender que justamente es cierto, no existe sistema 100% seguro, no hay base de datos que sea 100% segura, y es por eso que en todas estas cuestiones hay que aplicar principios celosos en materia de procesamiento y tratamiento de datos a los fines de proteger la privacidad. Es por eso que hoy en día, por ejemplo, el RGPD ha implementado estos principios de privacy by design y privacy by default. Lo mismo respecto a la seguridad y lo mismo respecto a la confianza. Y en esto que vos estás diciendo, el tema del reconocimiento legal también de la necesidad de impedir esa asociación de datos al titular del dato, es otra necesidad desde el punto de vista del reconocimiento jurídico. En este reconocimiento que yo decía de la tercera opción, cabe que haya alguna suerte de impedimento jurídico y un impedimento de carácter técnico. Es decir, por un lado, propender a que jurídicamente se exija la potestad o la posibilidad de que el titular del dato puede elegir que no sea perfilado, que no se recolecten o se relacionen datos al respecto suyo, o que luego de utilizados se proceda a la eliminación de los mismos Sí, sin por supuesto. justamente su almacenamiento y ulterior procesamiento. Hoy día esas opciones están limitadas tal vez a algunas prestaciones, a algunos servicios que específicamente se dedican a brindar prestaciones de privacidad, brindar servicios, por ejemplo, con privacidad y con anonimato embebido en el diseño y por default. Pero el problema aquí está también en la educación de los titulares de los datos. El saber que uno tiene derecho a elegir la opción. Es decir, hace poco, ¿no? Hemos sufrido con el tema de este cambio, ¿no? De los términos y condiciones de WhatsApp, ¿no? WhatsApp. Una gran migración a las aplicaciones alternativas que resguardaban de manera, ¿no? más mejorada el tema de la privacidad. Y esto es un tema de cultura también, o sea, de saber que existen otras opciones. Hemos visto otra migración, ¿no? Justo con la caída masiva que ha habido, ¿no? De los servicios, pero el punto está en que los titulares de los datos deben comprender
que nadie más que ellos son capaces de decidir y autodeterminar el destino de su información, de sus datos, que la privacidad es su derecho y es un derecho irrenunciable, inalienable, que es personalísimo y que ellos pueden justamente gestionarlo de manera absolutamente autónoma, que la voz de ellos cuenta, que su consentimiento cuenta y que tienen capacidad de elegir. Esto implica a veces manejar, como decirles, de manera más consciente las configuraciones de privacidad y de seguridad de sus dispositivos. En otros momentos, tal vez cuando no haya opción, buscar en ese ecosistema digital las mejores configuraciones en esta materia. Resguardar la privacidad en todo, entender que la privacidad hoy en día es una característica que nosotros tenemos que gestionar de manera activa y de manera consciente y responsable. Y esto no es una visión, como decirles, antitecnológica, no es para que los titulares de los datos se desconecten, ¿no?, del mundo digital, que sería tal vez la visión más facilista, sino por el contrario, asumir los peligros que existen y trabajarlos de la mejor forma. Y esto implica a veces, en ocasiones, no porque exista algo, utilizarlo de manera obligatoria, aprender a elegir y aprender también a examinar las opciones del mercado. Porque también la privacidad hoy en día es un capital, es un valor agregado con el cual también las empresas juegan y ofrecen también productos y servicios diferenciados en base a esa característica. Un ejemplo que podría darles, no sé, de paralelismo, el ecosistema, no sé, de tanto se habla hoy día del ecosistema de las criptomonedas, el llamado ecosistema cripto, siempre se ha preocupado desde la base, desde el vamos, desde su evolución, en los albores por la privacidad, la seguridad. Y hoy en día, por ejemplo, existen criptomonedas que justamente hacen uso de medidas de privacidad avanzadas y también de anonimato. Y esto depende justamente del avance y la expertise también de los usuarios, de los consumidores, de los titulares de los datos. Cuanto más conocimiento tengamos de la materia, más vamos a saber ejercer de la mejor forma nuestro derecho a la privacidad. Sí, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo en el tema de ciertamente buena parte de la protección nace con los usuarios, nace con nosotros, los consumidores, los usuarios, los ciudadanos, ¿no?, ante los entornos digitales, ¿no? Lo mismo sea en inversiones con criptomonedas o en sistemas de votación electrónica, ¿no? Hay que saber los riesgos y conocerlos. Pero tengo más bien la impresión de que cuando nos adentramos a esto es como meternos a un vagón del subte lleno de carteristas, ¿no? No, tampoco es tan sencillo saber por dónde viene y además, ¿no? El ecosistema es muy amplio y muy diverso. La escucho y pienso también en esta imagen de Bruce Lee, de Big Like Water, ¿no? Sé como el agua, ¿no? Y como que la legislación tuviera que ser líquida, una regulación adaptable para cada circunstancia. Profesora, ¿qué le puede recomendar usted a los ciudadanos que no creen en la privacidad? Bien, es una muy buena y excelente pregunta. Que tienen Muchas que creer gracias. en ella. Que tienen que creer en ella. O sea, muchas veces se busca esta falsa creencia o la estigmatización esta de la cual hablábamos un poquito antes, de la estigmatización y la sospecha que hoy en día estos sistemas, que llamémoslo como lo llamemos, de control, de hipervigilancia y demás, se ciernen sobre nosotros en cuanto a que justamente dentro de los valores hoy en día más ponderados se encuentra también, además, ¿no?, compitiendo, entre comillas, con la privacidad, la transparencia informativa. Pero la transparencia informativa justamente debería regir sobre la información de carácter público. La Claro. transparencia informativa como valor no puede, como decirse, redireccionarse contra los titulares de los datos en cuanto a la pérdida de privacidad, porque en definitiva, y lo último que se alcanza, ¿no?, a través de esa, como decirles, inversión de la carga de la prueba y también con el tema de la justificación de un derecho humano fundamental de nuestra era de datos, que es la privacidad, tenemos el punto en el cual la persona debe justificar por qué desea la privacidad y si la desea, obviamente, hay alguna razón espuria subyacente. Y esto, en última instancia, desde el punto de vista jurídico, es una inversión del estado de inocencia. En el fondo, la persona es presumida, como decirles, culpable
a través de la atribución de alguna característica propia riesgosa. Entonces, la persona que busca ser privada es una persona que para el sistema es riesgosa. Y eso invierte justamente ese principio, ese estado de la inocencia, sobre todo porque nosotros, en definitiva, desde nuestra perspectiva de derecho penal, por lo menos en nuestro sistema aquí en Argentina a nivel local, nosotros tenemos un derecho penal de acto, no de autor. Es decir, no medimos la peligrosidad de la gente en función de si tiene conocimientos para ser privado, y no es como decirles, un delito abstracto querer ser privado, querer ser anónimo. Hay mucho, como decirles, mucho sesgo y también mucha estigmatización y recelo y prejuicios sobre las cuestiones atinentes a la privacidad y al anonimato, que justamente son prejuicios de carácter sistémico que obviamente se inyectan en el sistema. Vos recién hace un rato, por ejemplo, bueno, identificaste a los ciberatacantes o cibercriminales con la palabra hacker. Y también esa es otra de las grandes, ¿no?, tendencias, ¿no?, simbólicas a las cuales también se trabaja a través del lenguaje. El hacking es una actividad absolutamente lícita, que sirve para el mejoramiento, ¿no?, de la seguridad, pero a través de justamente de asociación de lo que es el hacking, ¿no?, a la actividad maliciosa de cracking, se empezó, ¿no?, a vincular que el hacker era el pirata informático, que en definitiva es un ciberdelincuente, es un delincuente corriente justamente que realiza delitos informáticos, y allí siempre se nos mete el troyano de la ética. Hablamos, ¿no?, para autorizar el hacking, de ethical hacking, y de esa manera, ¿no?, distinguimos lo malicioso de lo no malicioso. Y lo mismo sucede en el ámbito de la privacidad. El que quiere anonimato, ¿por qué quiere anonimato? Justamente es para evitar justamente la trazabilidad de su autoría, de sus acciones espurias. No, nadie quiere eso. El anonimato hoy en día sirve también como una medida de la autodefensa de nuestra privacidad, de nuestros datos personales. En particular nos protege también en materia de seguridad, porque esta diada de la privacidad con la seguridad es una diada que nosotros debemos comprender. Si no tenemos privacidad de datos, no hay seguridad de datos posibles. Y hoy en día la seguridad de datos, la seguridad de la información es algo absolutamente capital. Cada vez tenemos más amenazas, sin desvirtuarme, ¿no?, y sin desviarme de tema, pero cada vez las ciberamenazas son más frecuentes y son más catastróficas. Y la lista de lo que es infosecurity y cybersecurity hoy en día tiene que ser abordada por cualquier institución, por cualquier organización, ya no solamente por aquellas que realizan esas tareas. Y lo mismo sucede con la privacidad. Entonces, esta visión de creer que la privacidad, por ejemplo, ¿no?, o ha muerto o no la merecemos, es una alternativa absolutamente reduccionista del panorama, que sirve para, como decirles, para cegarnos respecto de la exigencia que nosotros podemos tener de un derecho humano fundamental que ya ha sido reconocido en nuestro sistema, que deriva de otros derechos subyacentes, tales como nuestra intimidad, como nuestra autodeterminación informativa. Entonces, la privacidad tiene un fundamento, una razón de ser, y hoy día es más relevante que nunca, ¿no? Sí, bueno, esa idea de la transparencia, ¿no? Y pensada como la caja de cristal, ¿no? Final del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Esta idea, además, una idea arquitectónica sobre, ¿no?, el espacio sin muros, o el espacio de muros transparentes, ¿no? Y es una idea, pues, que se ha ido mezclando y se ha ido, además, poniendo como un ideal de lo que es la honestidad, ¿no? Pero me parece que sí, ciertamente es un tema más bien internalizado sobre un concepto y una idea que nace desde la arquitectura. Pero ciertamente tengo la impresión, y quisiera saber su opinión, tu opinión, Johanna, tengo la impresión de que esta transparencia, o sea, que estamos cada vez más obligados a esta transparencia, a este ser nosotros mismos una caja de cristal, ¿no? La idea tampoco es 100% mía, ¿no? Stefano Rodotà ha trabajado, ¿no?, muy buen tiempo desde toda pues su pensamiento sobre los derechos humanos. Pero tengo la impresión de que estamos cada vez más obligados a una transparencia, y justamente esa transparencia a partir de nuestros datos personales. Y quiero preguntarles, ¿fueron los datos personales
los que rompieron los muros de nuestra privacidad, los que entraron a nuestra casa y comenzaron a desnudarnos ante los demás, o influyeron más factores en el camino? Bien, a mi entender, respecto a esto, entiendo justamente, o sea, otro factor, ¿no? En materia, ¿no? De lo que ha sido, como decirles, el crecimiento de esta presión sobre la transparencia y lo dicotómico que es nuestro mundo, porque la misma transparencia no le es exigida a los responsables de tratamiento. Nosotros Es cada cierto, vez sí. debemos, ¿no? Ser cada vez más externos, es decir, más exógenos, tenemos que mostrar todo con absoluta transparencia. Y del otro lado, cada vez tenemos más opacidad respecto de qué es lo que hacen con nuestros datos, a tal punto que mismo las leyes de protección de datos personales en relación, ¿no? a tu gran pregunta anterior sobre el tema, ¿no? De los sistemas jurídicos, las leyes de protección de datos personales muchas veces nos cuentan, ¿no? Y nos comentan que nos deben informar, ¿no? De manera, por ejemplo, ¿no? En el caso argentino, de la Ley de Derechos del Consumidor, nos deben informar de manera cierta, clara, detallada, suficiente, adecuada, y luego nos deben informar respecto de qué datos se toman, ¿no? Con qué finalidad de tratamiento, quién es el responsable, quién puede ejercer y cómo sus derechos, etcétera, etcétera. Pero no nos dicen qué sucede en ese eslabón misterioso del medio, puesto que el fin no justifica los medios, es decir, nos cuentan qué datos se llevan de nosotros y con qué finalidad, pero no qué hacen para llegar a esa finalidad. Y es probable que en el conocimiento justamente de ese eslabón perdido de qué es lo que se hace con nuestros datos, esos titulares de los datos finalmente encuentren, como decirles, la motivación del ejercicio de autodeterminación informativa por la negativa. Porque el ocultamiento, la obscuridad que existe en cuanto a la explicación de cómo se toman las decisiones de perfilamiento, cuáles son las técnicas de procesamiento aplicadas, a qué extensividad, como decirles, de monitoreo electrónico uno es sometido, el consumidor, el titular del dato, podría elegir de manera diversa. Y aunque no eligiera de manera diversa, tendría conciencia sobre la extensión y la profusión de esos riesgos. Y aquí el problema de la oscuridad es que no tenemos idea qué es lo que se hace, hasta dónde se llega. Y el problema, culpar a los datos, para mí es ingenuo. El problema son las técnicas de procesamiento. Ni los datos ni las personas, porque las personas han sido, entre comillas, víctimas del sistema y de aparatos ideológicos mucho más, como decirles, más estructurados, mucho más conscientes, en los cuales tal vez como decirles, la culturización en ciertos mensajes es muy profunda, y en el imaginario social existe esta idea en la cual uno tal vez a la población en general, por ejemplo, aquí a nivel local en Argentina, le preguntarías al azar a cualquier persona si el anonimato, por ejemplo, como derecho es lícito o es ilícito, y tal vez la visión o la respuesta sería algo parecido en Rusia de creer que no, el anonimato tal vez es ilícito. Exacto, sí. Entonces, ¿no? Eso es el imaginario social, ¿no? Más allá de la realidad normativa, no tenemos un marco jurídico que lo prohíba, pero la gente tiene la sensación de que podría llegar a estar prohibido. Oye, y lo mismo sucede con la privacidad, ¿no? De hecho, esta idea que hay que mostrar. Hasta la imagen del hacker es un sujeto anónimo, ¿no? O sea, está encapuchado, sí. No sabemos quién es. Sí. Totalmente, es el anonimato, ¿no? Retratado justamente con colores oscuros, ¿no? De creer, ¿no? Que la persona está con una capucha, no mostrando la cara, ¿no? O sea, el temor a lo desconocido, y se apela justamente a todos estos simbolismos para que la gente obviamente no recurra a estas cuestiones, porque el sistema no necesita de gente resistente y protectoria y celosa de su privacidad. Muy por el contrario, las técnicas de procesamiento de datos hoy día van en contra del principio de minimización y de no excesividad. Cuanto mejor se alimentan los algoritmos, es decir, cuanto más datos recolectan y mejor se entrenan, entre comillas, mejores van a ser los resultados para ese responsable de tratamiento, y mejor y más pulida va a ser su herramienta. Entonces, por ello, no van a respetar esto. Entonces, profesora, doctora Joana, para ti, entonces, los datos personales no son el problema, sino todo el tratamiento que permite. Pero, entonces, no son el caballo de Troya. Digamos que... pero si no tuviéramos a los datos personales como caballo de Troya, no estaríamos en esta situación.
A ver, los datos personales siempre han existido. Esto es como buscar Sí, la por culpa a lo supuesto. Sí. histórico. Es decir, los datos y los metadatos siempre han existido. El problema es que antes no había gente interesada en ellos porque no había capacidades para procesarlo todo. Es decir, hoy en día, a través de lo que sería, no sé, aplicar técnicas generalizadas de perfilamiento con el uso de algoritmos para inteligencia artificial, machine learning, deep learning o lo que se nos ocurra, hoy en día se nutren de una gran cantidad de datos y de metadatos que se utilizan hoy día y que obviamente las nuevas capacidades permiten monitorear y permiten también, como decirles, cuantificar. Es decir, antes la persona que tal vez estaba, como decirles, conectada en un ordenador, históricamente no recolectaba, como decir, no estaba por empezar Sí, claro. conectada 100% en línea todo el tiempo, de manera tal que pudiera transmitirse y retransmitirse toda la información de traza que dejaba cada una de las interacciones que tenía. Y por otra parte, tampoco existía ninguna técnica, como decirles, de procesamiento del otro lado que tuviera la capacidad de procesar estos grandísimos volúmenes insignificantes de datos a grandes velocidades con la capacidad de sacar resultados analíticos que permitan la detección de determinados patrones o determinados parámetros. Entonces, hoy en día el interés confluyen las nuevas capacidades que hoy en día sí se pueden alimentar de esos datos y de esos metadatos. Y el otro problema también está en que el mejoramiento justamente de la tecnología ha permitido también el nacimiento de nuevas categorías de datos. O sea, Claro, sí. por ejemplo, ¿no? O sea, cada vez la capacidad que nosotros tenemos, por ejemplo, en materia de biometría, depende justamente de la técnica. Y esto cada vez, a medida que también se utilizan cada vez más datos sensibles para alimentar esta maquinaria, también va a ser cada vez más riesgoso. Y este es el grave problema. El problema está justamente en la tecnología, en la mala utilización o desvirtuar la tecnología, porque por el contrario, pensando en aquellas cosas beneficiosas que sí se pueden justamente derivar de la utilización de estas capacidades analíticas, hay muchísimas ventajas desde el punto de vista social, económico, ¿no? Que se Creo pueden que sí. aplicar, pero lamentablemente a veces se desvirtúan porque parece, ¿no?, que el reduccionismo del marketing directo y de otras cuestiones relacionadas, ¿no?, al perfilamiento masivo, a la hipervigilancia, a la vigilancia electrónica, al monitoreo, a la toma de decisiones automatizadas en cuestiones críticas sin derecho de oposición, justamente terminan a veces desvirtuando todas las bondades que tienen las nuevas tecnologías y lamentablemente a través justo de estas cuestiones, ¿no?, tan dañinas, terminan como haciendo una crónica de muerte anunciada de estas técnicas, cuando en realidad debería Sí. seleccionarse dónde aplicarlas, ¿no? O sea, con más criterio. Bueno, doctora, pues quiero cerrar la entrevista primero que nada agradeciéndote nuevamente la enorme generosidad, en verdad, pues este regalo que me haces para poder platicar contigo y poder además transmitirlo en el canal de YouTube. Te agradezco muchísimo. Espero que no sea la última vez, que haya más conversaciones. Yo, la verdad es que hay muchísimos temas que platicar y sobre todo que divulgar. Quiero cerrar preguntándote justo eso. Luego los datos personales y la privacidad, además de que están transversalizados en un montón de ideas y preconceptos y mercadotecnia, luego también suelen ser técnicos, ¿no? Suelen ser de un abordaje que repele a una población en general, siendo que pues son un tema muy relevante para la vida cotidiana de las personas. Pero bueno, en la vida cotidiana de las personas hay muchísimas cosas también muy relevantes que, ¿no? Luego es un poco difícil, pues. Y quiero preguntarte, ¿qué sugerencia de libro o película o desde todo lo que tú has estudiado, si tú pudieras recomendar un solo producto cultural informativo, ¿qué podría ser? A ver, difícil Pensando. pregunta, ¿no? Nunca me lo he planteado de quedarme tal vez con una sola, ¿no? Una sola película, un solo, ¿no? Hay muchas películas hoy en día, prácticamente todas las películas no distópicas muestran, Sí, ¿no?, además, de alguna además hay una manera la tendencia. problemática. Netflix ha sido un gran, como decirles, un gran productor, ¿no?, de todas estas películas.
y también obviamente series que también son muy conocidas en la temática, todas nos muestran, ¿no?, absolutamente panoramas que, si bien exageran ciertas cuestiones reales, nos acercan un poco a estos temas, ¿no?, desde el punto de vista más, como decirle, más cinematográfico, más ficcional, pero que no está tan alejado de la realidad si nosotros pensamos tal vez que en nuestro mundo también coexisten, por ejemplo, ¿no?, sistemas de crédito social o de social credit scoring, en los cuales, ¿no?, tal vez el perfilamiento, ¿no?, termina definiendo si tenemos un derecho o no lo tenemos. Y, por ejemplo, no sé, películas como hay una sobre la temática de anonimato específicamente, una que se llama Anon, sobre una muchacha que se sale del sistema, de gente que justamente podía ver a través de toda una red interconectada, todo en tiempo real. Simplemente no pensar en que esos futuros distópicos, si nosotros, entre comillas, los dejamos ocurrir, dejamos pasar, el cine muchas veces ha servido para adelantarnos, ¿no?, los extremismos Claro. de ciertas cuestiones y de ciertas problemáticas. Así que yo lo que recomiendo es tal vez no opacarse, no dejarse, como decirle, inundar por lo negativo de estos escenarios, sino que por el contrario, más bien tomarlo desde un punto de vista proactivo, tal vez no inundarse, ¿no?, de esas imágenes distópicas, sino por el contrario, pensar que tenemos la oportunidad todavía de retomar, como decirles, la verdadera oportunidad de regular de manera positiva las cuestiones atinentes a la privacidad, justamente con la lección de no llegar a escenarios que nos lleven, ¿no?, a realidades tan cruentas. Y por otra parte, esto último que vos decías, que me parece absolutamente, ¿no?, importante en esta cuestión, que es muchas veces este tema, ¿no?, de la privacidad, de lo que es data privacy, de lo que es protección de datos personales, y todas las temáticas relacionadas, ¿no?, ni hablar de la ciberseguridad, nos llevan obviamente a utilizar un lenguaje muy particular. Seguramente quienes tal vez vean, ¿no?, este video y no pertenezcan ni al área de las leyes ni al área técnica, tal vez tengan y observen, ¿no?, alguna dificultad terminológica. Y la mejor recomendación es perderle el miedo. Hoy en día, en estas cuestiones, es más importante la interdisciplinariedad y la capacidad también de empezar a comprender estas temáticas. Si bien ninguno de nosotros va a ser, como decirles, un experto técnico específico en alguna de estas cuestiones, lo cierto es que debemos comprenderlas, por lo menos para sumar nuestros lenguajes, entender cuáles son los efectos de estas nuevas tecnologías y cuáles pueden ser los impactos en nuestra privacidad. No vamos a ser abogados, ni DPOs, ni especialistas en estas cuestiones o doctores en estos temas, pero sin perjuicio de lo cual tenemos que tener conciencia y conocimiento de nuestros derechos en materia de privacidad, que tenemos derecho de acceso, tenemos derecho a la información, el derecho a la rectificación, a la actualización, el derecho al olvido, el derecho al anonimato, el derecho a la portabilidad, y todas estas cuestiones que se van sumando en conjunto: el derecho a autodeterminación informativa, el derecho a no ser perfilado, el derecho a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas. Y creo que con eso cierro el catálogo, ¿no?, de todo el listado de las cosas que tenemos que saber que podemos ejercer. Y la otra importancia es que también muchas veces estas cuestiones, a nosotros, por ejemplo, que somos, como decirles, esa generación, ¿no?, tanto vos y yo como generaciones puente, ¿no?, en las que hemos tenido tal vez una parte de nuestras vidas no tan digital, o por lo menos hemos visto la coexistencia de un mundo más analógico con el digital. Las generaciones que nos han sucedido son generaciones 100% digitales, y en este sentido, esta educación en lo que es privacidad tiene que venir desde el principio, es decir, en la educación en todos los niveles, desde cuando son pequeños, porque de esa manera adquieren los hábitos de resguardar su información, de resguardar sus datos, de manejar, como decirles, de manera autónoma estas cuestiones, y también de saber decidir y de ejercer su autodeterminación informativa y poder tener, como decirles, las herramientas necesarias de autodefensa digital en materia de privacidad. Sí, en el catálogo ese de derechos a mí me encanta recordar, aunque pues literalmente siglo XIX, pero
pues esta idea básica, clásica ya de la privacidad, que es Warren y Brandeis con el derecho a no ser molestado. No, Exacto. me encantaría que fuera un derecho totalmente asumido. Profesora, doctora, muchísimas gracias. Quiero decirle que es bien difícil conseguir sus libros en México, así que esperamos Haremos que... lo posible para empezar a llegar por allí. Muy bien, pues le agradezco muchísimo. Pase No, un día increíble y bueno, seguimos en conversaciones. por favor, Gracias. José, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Cuídese mucho, gracias. Gracias.